Y doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola lo saluda. Hola Martín, buenos días a vos y a toda la numerosa audiencia de LA12. Bien, doctor, ¿cómo se analiza lo que ha ocurrido, con respecto al Consejo de la Magistratura, no solamente con lo que ha pasado ayer, sino desde la declaración de inconstitucionalidad de la ley del año 2006? Sí, efectivamente, el Consejo, quizás haya que explicar un poco qué es un Consejo de la Magistratura. Bien. No sé si disponemos de algún margen de tiempo, ¿no? Bien, lo hacemos, si podemos, de manera resumida, si la gente entienda. El Consejo de la Magistratura es un órgano auxiliar de la justicia federal, no es de Tucumán, ¿no? De la justicia federal y de la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires. O sea, la capital federal tiene una justicia local, como la nuestra de la provincia, pero no compete a la justicia de la provincia de Tucumán, que tiene su consejo asesor de la magistratura, pero es de otras características, ¿no? De otras características. O sea que esto es un tema de jueces federales y de jueces nacionales de la capital federal. Bien. Con la reforma del 94 se incorpora este órgano auxiliar del Poder Judicial, está dentro del Poder Judicial, a diferencia del Ministerio Público, o sea, de los fiscales que están fuera del Poder Judicial. Con la reforma del 94, aquí está dentro. Es un órgano auxiliar cuya función son básicamente tres. Uno, seleccionar a los candidatos a jueces, o sea, en eso se parece al de Tucumán, se llama concurso, se hace una nómina, se hace una terna y esa terna se envía al Ejecutivo. El Ejecutivo elige uno de esos tres y lo envía al Senado Federal para que le dé el acuerdo. Muy parecido al procedimiento nuestro, acá en Tucumán, para la justicia local. Esa es la primera función, es la selección. Una segunda función que es la función de administración, para que no recaiga toda la administración del Poder Judicial. Piensen que ustedes que es un Poder Judicial numeroso, que ocupa todo el país, y a su vez la Ciudad de Buenos Aires, todos los jueces. La Ciudad de Buenos Aires no tiene jueces como los tiene la provincia. Es un caso interesante que vamos a referir. Es decir, si usted tiene un problema de familia, un problema comercial, un problema laboral, la capital federal tiene jueces que se llaman jueces nacionales. Lo pagamos todos los argentinos a esos jueces. O sea, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene poder judicial. O sea, el señor Rodríguez Larreta y la legislatura de Buenos Aires no tiene poder judicial. Poder judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es lo que se llama, por ser capital federal, se llama justicia nacional. Que es parecida al federal. O sea, que si usted tiene un problema de divorcio, usted va aquí a los juzgados de familia de Tucumán. Claro. En cambio, el porteño va a un juzgado nacional de la capital federal que lo pagamos todos los argentinos. Bien. Ya vamos viendo que hay algo que hace ruido, ¿no? Sí, de entrada. Bueno, de entrada. Bueno, el Consejo de la Magistratura entonces tiene la misión de seleccionar jueces, no solamente los federales, que son los que conocemos nosotros, los que están en la calle Piedras y Congreso, hay una cámara y dos jueces, ahora un tercero que todavía no ha sido nombrado, que es el único contacto que nosotros tenemos con la Justicia Federal, más el Tribunal Oral Federal de la calle Chacabuco y Crisóstomo. Es lo único que tenemos federal acá en Tucumán. Entonces, el Consejo de la Magistratura tiene tres funciones. La primera es seleccionar futuros jueces de primera instancia y de Cámara, para que luego va al Ejecutivo y el Ejecutivo elige uno en una terna, envía la terna, elige uno de la terna y va al Senado y le presta el acuerdo. La segunda función es administrar, es decir, administrar todo lo que supone los inmuebles, el personal, los servicios de la justicia federal, que en estos casos en Tucumán se reduce al Tribunal Oral de Crisóstomo y Chacabuco y el de las Piedras y Congreso, sino eso en todo el país, y lo de la capital federal, que se llaman jueces nacionales. Es para distinguirlos terminológicamente, ¿no? Unos se llaman jueces federales, que son los que conocemos acá, y los jueces nacionales, que equivale a nuestra justicia provincial, pero de la capital federal. O sea, la selección. La administración, los inmuebles, los alquileres, la compra de insumos, el personal, etcétera. Y un tercer punto que es importante, que es el aspecto disciplinario de los jueces y empleados. Un aspecto importante del Consejo de la Magistratura, porque el control disciplinario sobre los jueces federales y nacionales puede ir desde un llamado de atención, una cosa menor, hasta una acusación
para su remoción por un jurado de enjuiciamiento. Bien. Ya antes se llamaba juicio político, que lo hacían las cámaras, ahora ya no lo hacen. O sea, un juez federal, un camarista federal, un juez del Tribunal Oral Federal o los jueces nacionales de la capital federal pueden recibir una acusación del Consejo de la Magistratura que se eleva a otro órgano distinto, se llama jurado de enjuiciamiento, Sí. para su remoción. En eso es parecido a Tucumán. Bien. También. Bien, bien. Ahora, doctor, la cuestión está, a ver, tiene funciones, la verdad que muy importantes para el funcionamiento y la vida del Poder Judicial Federal. Doctor, se ha hablado, por lo menos el oficialismo nacional, nos referimos, de golpe institucional, de que la situación es anormal e ilegal, esto lo dijeron ministro y viceministro de Justicia, inclusive algunos ya hablan hasta pedidos de juicio político en contra de los jueces de la Corte. ¿Cómo analiza usted estas declaraciones que vienen dejando algunos funcionarios de gobierno? De por qué se produce. Bien. El tema que acá, el tema de conflicto es la cantidad de miembros que lo integran, ¿no? O sea, el punto donde se armó el conflicto, y en la sentencia de la Corte del año pasado, desde mediados de diciembre del año pasado, es haber declarado inconstitucional una composición de 13 miembros, que era hasta ese momento, ¿no? desde el año 2013 Sí. hasta la fecha, o sea, durante casi 9 años, el Consejo de la Magistratura estuvo compuesta por 13 miembros. Bien. ¿Qué dijo la Corte? Que esa composición no respeta la Constitución, que la Constitución exige que haya equilibrio entre 3 sectores: magistrados, representantes políticos y abogados. Entonces, la Corte, al declarar inconstitucional esa integración de 13 miembros, dispone que se vuelva a los viejos 20 miembros anteriores a esa ley. Entonces, ¿dónde está el conflicto? Que la Corte en diciembre le dio 120 días al Congreso para que dicte una ley que respete esa proporcionalidad, digamos, esa especie de tríada, ¿no?, equilibrada entre representantes de jueces, representantes del poder político, o sea, Congreso y Poder Ejecutivo, y abogados. El Congreso, el Senado sí aprobó, dio media sanción, la Cámara de Diputados no completó Bien. la sanción. Claro. Conclusión, la propia Corte dijo, bueno, si no llega a haber ley dentro de estos 120 días, que se cumplió justamente el 15 de abril, vamos a hacer revivir la vieja ley de 20 miembros. Dado a que no se cumplió, que no se dictó la nueva ley, sustituyendo los 13 por otra que mantenga el equilibrio, revivieron los 20 miembros de aquella ley que se aprobó en el año 98. O sea, hay una reviviscencia, hay un renacimiento, resucita una ley del año 98 con 20 miembros. Bien. Dentro de esos 20 miembros, de aquella ley reemplazada en el 2013, estamos hablando, hacen revivir, la sentencia hace revivir transitoriamente una ley del año 98, está que la presidencia del Consejo de la Magistratura sea el presidente de la Corte. O sea que la ley del año 2006 lo había excluido Sí. a los miembros de la Corte. Entonces, ¿dónde está planteado el conflicto? Que se está reestructurando un Consejo de la Magistratura, ya se eligieron los miembros para completar el número. Antes hacía falta solamente 3 jueces, ahora hace falta un juez más. Ya lo eligieron al juez que va a integrar, va a ser el 4º juez. Ya también los abogados, que antes eran 2, ahora son 4, ya están elegidos los 2 que hacen falta. O sea, ¿qué está pasando? Se está componiendo el Consejo de la Magistratura, donde el punto de conflicto es los miembros, la integración, la cantidad de miembros y la distribución de esos miembros, se le está recomponiendo en función de esa sentencia del mes de diciembre. Claro. ¿Dónde está el problema? Vos ya lo mencionaste, que faltaría que el Senado envíe dos diputados y que 2 senadores, y que
diputados envíe 2 más para integrar los 20. O sea que hoy tendríamos un Consejo de la Magistratura integrado por 16 miembros. Bien, bien, doctor. Faltaría que el Senado envíe 2 más, ¿no?, para completar el número aquel anterior, ¿no? Y la Cámara de Senadores también. Claro, que es justamente lo que el oficialismo no quiere porque quiere insistir en una nueva norma. Quiere insistir en una norma porque tiene una media sanción del Senado, Claro. Diputados no lo ha tratado, ¿eh? Y también hay un argumento jurídico, que es el que hizo Lorenzetti en su voto de disidencia, que Sí. cuando una ley es derogada, no puede nacer de nuevo, darle vida de nuevo, no resucita la vieja ley. Entonces hay una discusión jurídica que se ha planteado, pero lo concreto es que ya está funcionando, no puedo decir la nueva composición, Claro, porque no es la nueva, vieja sería la recomposición existente en el año 98, donde estarían faltando designaciones del arco político. del sector político, o sea, diputados y senadores. Bien. Nada más. Doctor, clarísimo la explicación y análisis. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, no hay por qué, gracias a ustedes que puedan informar esto, pero realmente es un tema de porteños, Claro. un tema de la justicia federal, vamos a decirlo con toda claridad. Bien. Porque el Consejo de la Magistratura, pues, también si me das 10 segundos te lo explico, Ujú. no solamente lleva la selección, la administración y la disciplina de los jueces federales, lo cual está muy bien, en donde nosotros formamos parte, Sí. sino también de la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, que la pagamos todos los argentinos. Eso no se la transfirieron a la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, es un Consejo de la Magistratura que tiene un doble trabajo, o por no decir que un tercio del trabajo de la justicia, del Consejo de la Magistratura, es la justicia federal. Los otros 2 tercios, ¿sabes cuántos juzgados laborales hay en la capital federal? No, ¿cuántos hay? 104. Claro. O sea, la mayor parte del tiempo el Consejo está atendiendo Ocupado cuestiones de porteños, de la- como dice usted. De porteños, Bien. efectivamente. Doctor. Eso no se habla en los medios. Eso, evidentemente, en los medios de Buenos Aires, porque obviamente eso Y significa obviamente que no van a hablar en contra de ellos. no van a hablar de algo que estamos pagando las provincias. Claro. Doctor, de nuevo, Bueno. muchas gracias por su tiempo. No hay por qué, gracias a ustedes. Hasta luego, que tengan buen día. Igualmente usted. Hablamos con el doctor en Derecho, Sergio Díaz Ricci.